este momento el trabajador, hay una evaluación del desempeño a través de la calificación del cliente, que pone 3, 4, 5 estrellas. La plataforma puede restringir la actividad del conductor y darlo de baja. ¿Cómo? Simplemente apagando el enchufe, bajando el enchufe. Y la plataforma fija la tarifa del servicio, cobra el servicio y después da la retribución a los conductores, ¿no? En cambio, aquellos que defienden la autonomía del conductor dicen, sí, es cierto todo eso, pero también es cierto que el conductor repartidor es libre de decidir cuándo y cómo conectarse a la plataforma para aceptar los viajes, puede decidir la cantidad de horas que quiere trabajar, puede trabajar e ir al colegio a buscar el hijo y después seguir trabajando, puede variar autónomamente y pasarse a otra plataforma. En Uber permiten trabajar para Uber y para Cabify, el vehículo es de su propiedad y los gastos de mantenimiento son de él, no se le exige exclusividad. En fin, todas estas cosas que yo consigno en esta placa. ¿Dónde estamos posicionados nosotros? En Uruguay hay una amplia doctrina y jurisprudencia que considera que los trabajadores de la plataforma de conductores y de reparto son trabajadores. ¿No? Nosotros vemos la jurisprudencia, los juzgados de primera instancia, digo, la casi totalidad, porque hay 2 o 3 excepciones, y los tribunales, la totalidad, y una amplísima doctrina mayoritaria, entienden que estamos ante vínculos laborales. Es decir, que estamos ante relaciones de trabajo de carácter subordinado. En todo esto, como yo decía, cuando la historia seguía todo hacia un camino, nosotros nos encontramos hace una semana con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 8 de mayo, que es muy extraña, porque no se pronuncia sobre la, pero anula 2 sentencias que eran más o menos similares, cuestiones que la casación no puede casar en los temas en que en primera y segunda instancia están de acuerdo. Pero la casación anula porque dice que ahí hay una cláusula que obliga a un arbitraje. La Corte dice si arbitraje es válido, entonces la justicia uruguaya no puede intervenir. Es decir, vayan a Holanda, donde firmaron que el arbitraje era Holanda. Imagínense, el pobre despedido ya, o el conductor, ir a Holanda, poner abogados, todas esas cosas. La sentencia es extraña porque además la sentencia se aplica a un caso de Uber, pero podría mañana aplicarse a cualquier multinacional de plataformas o no plataformas. Eso sucede el 8 de mayo, cuando la ley que vamos a comentar aún no está vigente, ¿no? Entonces, la ley, ¿qué dice la ley que comentaremos nosotros? La ley, más allá que hay quienes consideran que la ley es buena, hay quienes consideran que la ley es mala, después diremos algo más sobre esto, hay un artículo que es central en la ley, que ahí para mí no puede haber 2 opiniones diferentes. La ley dice al final del artículo 9 que los tribunales competentes son los tribunales del lugar de residencia del trabajador. Entonces, si el conductor de Uber o el que va en la moto de pedido ya es residente en Uruguay, los tribunales van a ser los tribunales. Yo no creo que la Corte va a cambiar, va a seguir con esta posición. Esta posición la podría imaginar la Corte sin la vigencia de la actual ley. No me parece
que sería muy insólito que la Corte vaya contra esta cuestión tan clara. Y otra cosa interesante, Betiana, es que como yo tengo micrófonos diseminados en varios lugares, también en Uber, en pedido ya, en el Ministerio de Trabajo, todo, he descubierto que a partir, y eso me parece algo importante, que a partir del 13 de mayo, los nuevos contratos que hace firmar Uber dice que son competentes los jueces uruguayos, ¿no? Me parece que eso es una pequeña victoria, si es ahí se juega, y más una pequeña victoria. Esa pequeña victoria puede volverse una gran victoria frente a esta sentencia anómala, yo diría, del 8 de mayo. Entonces me parece que es importante señalar esto, y me parece importante además que tengan este equipo de investigación, porque yo cuando hablo a los estudiantes siempre quiero recordarles que lo hermoso del derecho al trabajo es que uno con las propias ideas puede ir a través de la doctrina mejorando el derecho al trabajo. Entonces, eso me parece que es interesante ver cómo cambia la situación ya. Pero vamos a pasar al tema de las leyes en América Latina. La primera cuestión, digamos, que los legisladores siempre han sido temerosos en legislar sobre el tema de las plataformas o no han logrado eh, alcanzar acuerdos. Con lo cual, las plataformas durante años han vivido, a decir, sin normas, sin nada, a la buena de Dios, o después con los criterios de la jurisprudencia, ¿no? Entonces, en la actualidad, en América Latina, hay solo tres leyes, ¿no? La ley chilena de 2022 es una ley que, como la uruguaya, divide autónomos y subordinados sin pronunciarse. La ley mexicana, que modifica la ley federal del trabajo, es bien interesante. Modifica la ley federal del trabajo, que fue modificada a su vez recientemente, antes del 24. Esta ley mexicana también permite trabajadores autónomos y subordinados. No hay una presunción de laboralidad. Una presunción sobre la cual yo no había reflexionado, ¿no? Y la presunción de laboralidad es si el trabajador de la plataforma gana más de un salario mínimo mensual, ¿no? Es interesante. Y me parece interesante porque esa es una idea mía, no la voy a desarrollar acá, pero para mí es distinto. Un trabajador de plataforma que trabaja, conduce un auto de Uber 5, 6, 7 días a la semana, o va en la moto 5, 6, 7 días a la semana, que raso que dice, bueno, yo voy a redondear mis ingresos y los sábados me pongo a conducir un auto, ¿no? Me parece que hay una esta continuidad de la relación, yo creo que le da fuerza a la presunción de laboralidad. Y finalmente, la ley uruguaya del 13 de febrero que ya comenta. Entonces, esta ley uruguaya que nace en silencio. En febrero del 2022, el Poder Ejecutivo envía un proyecto al Parlamento. Luego, el Frente Amplio presenta otro proyecto al Parlamento. Y queda ahí todo medio estancado, sin dilucidarse. Pero en las postrimerías del anterior gobierno se aprueba la ley. Se aprueba la ley el 13 de febrero. Es decir, hace 3 meses, ¿no? Sí, 13 de febrero. Y se publica la ley el 18 de febrero.
Entonces, no es una ley con vigencia inmediata. La ley dice a los 90 días. Es decir, la ley se vuelve vigente el 13 de mayo. Ojo al gol. Yo fui a revisar la ley, el texto de la ley, y si entro en Google y pongo la ley, me aparece la inteligencia artificial que me dice que la ley será vigente el 18 de mayo. Es un error de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial toma la fecha de publicación. Yo digo esto porque cuando nosotros manejamos el chat de GPT o la inteligencia artificial, yo no digo que sea ilícito, pero sean inteligentes de controlar si lo que están diciendo ahí es cierto, no es cierto, puede haber una interpretación del algoritmo que esté equivocado. La cuestión es que la ley ha entrado en vigencia la semana pasada y la ley además dice que hay 120 días para reglamentar. Con lo cual los 120 días deberían terminar el 12 de junio, porque mayo tiene 31 días, ¿no? 12, 13 de junio. ¿Qué sucede si no se reglamenta la ley? Yo creo que no sucede nada. Digo, hay ejemplos históricos de leyes que se reglamentaron tarde o nunca se reglamentaron. Pero también es probable que esta sea una oportunidad para decir, bueno, vamos a ajustar la ley. Porque la ley ha despertado una polémica en el sentido que no pareció como un fair play, como una cosa correcta, aprobar una ley tan importante en la postrimería de, de un periodo de gobierno, cuando ya se sabía que ingresaba otro gobierno sin hacerse consulta. Yo no quiero entrar en eso, pero la polémica esa subsiste. Entonces hay quien dice, señores, esta es una ley, no opta por la subordinación cuando nosotros tenemos una jurisprudencia y una doctrina mayoritaria que optan por la subordinación. Por lo cual, ¿qué puede suceder? Puede suceder que haya un decreto reglamentario que de alguna manera busque de introducir el tema de la subordinación. En ese caso, no soy un experto constitucionalista para saber cuál es el límite de la legitimidad del decreto reglamentario, o lisa y llanamente podría surgir una ley modificativa. En mi opinión, las diferencias o la diferencia básica es que quienes critican esta ley señalan que no tiene una presunción de subordinación. Eso me parece. Porque en el resto hay cosas criticables de la ley, pero lo central me parece que es ese. Entonces, vamos a desarrollar un poco la idea de cómo está planteada esta ley 20.390. Digamos, en primer lugar, que la norma se divide en capítulos, 5 capítulos, y no define el tema de la subordinación. Estos son los titulares, después ingresaremos a examinar. En el capítulo primero está la definición del concepto del trabajo de plataforma, veremos qué dice. Después hay un capítulo segundo con reglas comunes para trabajadores autónomos y dependientes. Un capítulo tercero que regula temas propios del trabajo dependiente. Un capítulo cuarto que regula el trabajo autónomo. Y el capítulo 5 que confiere al Ministerio de Trabajo, en la figura de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, el control. Entonces, vamos al primer capítulo. Como les decía, no se refiere la ley a todo trabajo de plataforma, pero define
la plataforma como aquel programa o procedimiento informático de las empresas que, independientemente del lugar de establecimiento, contactan a clientes con trabajadores, facilitando los servicios de entrega de bienes de transporte urbano y oneroso de pasajeros. Vamos a analizar programas o procedimientos informáticos de las empresas. Pero esos programas y procedimientos informáticos no son tablas de la ley que bajan del cielo, son programas y procedimientos informáticos construidos por la empresa. Son construcciones algorítmicas de la empresa. Son las actuales máquinas, así como en el siglo XIX estaban máquinas para hilandería, ahora hay máquinas de procedimientos informáticos. Son otro tipo, pero siempre estamos en máquinas que de alguna manera pertenecen al sujeto capitalista, si ustedes quieren. La ley, y aquí también es correcto, dice independientemente del lugar de establecimiento. La ley se aplica ya sea que la plataforma esté en Montevideo, o esté en Holanda, o esté en Australia, o donde se les ocurra. Entonces, no importa la localización geográfica de la plataforma. Y como decía al comienzo, la plataforma que interesa a la ley es la plataforma de servicio de entrega de bienes o transporte urbano de pasajeros. ¿No? Digo ya, Uber, plataforma de repartidores, plataforma de conductores. No que ejecuten sus servicios en el territorio nacional. ¿No? Entonces, y esas plataformas participan en la fijación del precio y de los métodos de ejecución del servicio. ¿No? Entonces, digamos también que la propia ley, en el capítulo, indica ámbito de aplicación. La ley se aplica a todos los trabajadores que realicen dichas actividades. Esto no lo dice el RASO, lo dice la ley, independientemente de la calificación jurídica de la relación que establecen con las plataformas. La norma dice la relación puede ser dependiente o autónoma. Texto expreso, la ley no entra a juzgar el tema de la. El capítulo 2, como decía, se refiere a reglas comunes para trabajadores autónomos independientes. Una regla es la transparencia algorítmica, una cuestión sobre la cual yo insisto mucho. Es decir, el trabajador tiene que saber cómo se construye la plataforma, no debe ser un misterio ese juego de algoritmos e inteligencia artificial. Pero también, como en alguna oportunidad he dicho a las organizaciones sindicales, mañana viene Uber y dice, Razo, acompáñame que te quiero ver, te muestro cómo está construido el algoritmo para que tú sepas de transparencia algorítmica. Van a llevar y no voy a entender nada. Hay que ser un ingeniero, experto, un programador para entender la transparencia algorítmica. Imagínense un joven de pedido ya que dice, vení, vení, que te explico la transparencia algorítmica. No voy a entender nada. Entonces, eso también implica una responsabilidad de las organizaciones que tienen que buscar hoy en día en un mundo digital el asesoramiento de técnicos que sepan de estas cosas, porque si no, esta cuestión es algo absolutamente retórico, transparencia algorítmica. Los trabajadores tienen derecho a acceder a la información de la empresa. Un derecho a informar. Aquí no dice los sindicatos como la ley de negociación colectiva. Es decir, el trabajador individual puede solicitarle a la empresa que brinde información, por ejemplo, sobre el número de trabajadores o de contratados que tiene, datos estadísticos de la empresa,
forma de remuneraciones durante, cómo opera el algoritmo cuando fija tarifas diferenciales, etcétera. Otra cuestión que es importante, el derecho de los trabajadores a la intangibilidad de su reputación digital, ¿no? Nosotros hoy en día vivimos en un mundo de los cuales nosotros somos víctimas, pero cómplices al mismo tiempo. Todo nos juzga, ¿no? Al final del curso, todos van a tener que poner qué opinan de los profesores, y cuál es el otro, y así sucede cada vez que nosotros tomamos un Uber, ¡ping! Tenemos que pinchar 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas. Puede ser una cosa buena para mantener un servicio bueno, pero también puede liquidar a un trabajador. Una persona neurótica, de esas que pelea con todo el mundo, le baja la calificación. Entonces, lo que pretende la ley es que sea una cosa absolutamente reservada, que haya una protección de datos totales entre la reputación, las estrellas y lo que el trabajador. Lo cual es relativo, porque yo cuando pincho el coso de Uber me dice la calificación del conductor. Eso yo creo que después de la ley debería desaparecer. También la obligación de las empresas relativas a la evaluación de los riesgos y la adopción de medidas de seguridad, ¿no? Esto es un tema importante, digo. Es una actividad, especialmente la de los repartidores, de especial riesgo, ¿no? Y también, quizás algunos de ustedes, pero yo ya que soy medio veterano, tengo terror de manejar de noche, porque a veces están iluminados o las calles están oscuras o no hay chalecos refractarios. Es un peligro. Entonces, y además son trabajadores que se juegan la vida en la rapidez del servicio, porque ellos ganan con un destajo terrible, ¿no? Y finalmente en este capítulo 2, esta norma, el artículo 9, al final, que sí que me parece una norma que viene a eliminar dudas, no dudas de los tribunales y de los juzgados, sino dudas de la propia Corte y el uso indebido que hacía el contrato de las plataformas. Hoy en día está claro que la ley establece la jurisdicción uruguaya. El, el capítulo 3 establece reglas para el trabajo dependiente, ¿no? Y entonces, en realidad, establece pocas reglas, da por sentado que la persona que es considerada trabajador dependiente tiene derecho a licencia, salario ocasional, aguinaldo, despido. No lo dice, pero eso me parece que es un corolario obvio. Lo que sí marca con precisión es la jornada de trabajo. Tiene que ser una jornada de 48 horas. Pero ahí hay un detalle que es importante. Las 48 horas no es que yo voy a trabajar de 10 a... Yo voy a trabajar de 12 a 20 horas. Son 8 horas. No, el tiempo se toma el trabajo efectivo. Es decir, se calcula a partir del logueo. La ley usa esta palabra que yo en mi ignorancia no conocía. El logueo que la propia ley define como el proceso por el cual el trabajador accede a la aplicación mediante su código personal. Entonces, es un tiempo verdaderamente de producción o destajo. Y se señala que ese trabajador dependiente no puede ganar menos del salario mínimo nacional. Una norma que es importante, que sí me parece interesante, es que a texto expreso se dice que se prohíben los descuentos salariales vinculados a los riesgos, ahí hay una T equivocada, a los riesgos propios de la actividad. Es decir, que la plataforma no puede descontar al trabajador multas, sanciones, etcétera, etcétera. Esto en el marco del trabajo dependiente.
En cambio, en el trabajo autónomo, la norma establece pocas reglas, porque saben que en el trabajo autónomo las reglas prácticamente no existen en la actividad común, ¿no? El trabajador autónomo no tiene derecho a licencia, salario vacacional, horas extras, no tiene derecho prácticamente a nada. Pero aquí se incluye que en el caso del trabajo autónomo algunos derechos hay. La protección en caso de accidente de trabajo y enfermedades profesionales se incorporan a estos trabajadores autónomos a la ley 16.074, es decir, que aunque el contrato sea hipotéticamente de autónomos, la plataforma deberá pagar el seguro de accidentes de trabajo. Se establece la incorporación de esos trabajadores autónomos al régimen de monotributo. El régimen de monotributo está reservado a actividades muy específicas. Entonces el trabajador puede optar por el régimen de monotributo, ahí está la ley, o puede también decir, no, yo quiero ser una empresa unipersonal o ya tengo abierto una empresa unipersonal, ¿no? El régimen de monotributo es como el régimen más modesto de la seguridad social. Y finalmente se dice que tiene derecho a la libertad sindical y en especial a la negociación colectiva, el autónomo. Con esta particularidad que he descubierto ahora preparando la clase, por eso les agradezco, uno va aprendiendo. Los acuerdos que celebren con las plataformas deberán ser más favorables de la legislación vigente, hasta ahí todo de acuerdo, pero solo alcanzarán a los trabajadores firmantes o a los que formen parte de las asociaciones de trabajadores respectivas. Es decir, si el sindicato de pedido ya firma un convenio de negociación colectiva con la plataforma, bueno, las condiciones tienen que ser mejores, pero además esas condiciones mejores, como sucedía en Inglaterra, solo son aplicables a los trabajadores afiliados, cuando la cultura general de Uruguay, la cultura sindical ha sido amplia, los propios sindicatos aceptan que las conquistas sean para todos los trabajadores, no solo para los trabajadores sindicales. El capítulo 5, como lo decía, establece que el Ministerio de Trabajo es el órgano competente de control. Ahí actuará la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social con facultad de practicar inspecciones, intimidaciones y toda diligencia necesaria para verificar el cumplimiento normativo. Abre otro capítulo. Está muy bien la norma, está muy bien la acción de la inspección, pero hay que dar medios también a la inspección. Y cuando yo hablo de medios, hablo de recursos humanos, de capacitación, capacitación. Y finalmente también de instrumentos tecnológicos. Pues yo no puedo ir a hacer una inspección de los algoritmos con una lapicera y papel. No, son esas cosas, ¿no? Y la inspección puede aplicar las multas también que considera interés. Vamos a las dos últimas placas y espero que dos o tres últimas placas, pero y espero que ustedes preparen alguna pregunta. El debate, como les decía, a partir de la aprobación de la ley. Una polémica por haberse aprobado la ley en las postrimerías del anterior gobierno. Se la critica especialmente porque no incluyó en la misma una presunción de laboralidad, reconociendo así la opinión mayoritaria de la doctrina y jurisprudencia uruguaya, ¿no? Y esa pregunta yo le hacía, esa presunción de laboralidad ingresará a nuestro derecho a través de alguna regla del decreto reglamentario o de una posible modificación de la ley. La ley está como está y el decreto simplemente afinará
los artículos. Es una pregunta que no sé contestar y tampoco, es decir, en esto yo recuerdo una jornada en la que estuve hace 2 meses, ¿no? Ya hablaba una del Ministerio de Trabajo, eh, la directora general, que yo aprecio mucho, y la directora general. Una cosa es lo que yo opino y otra cosa soy yo como institución, que también eso es un aspecto a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, podemos tener personas que opinan que es necesario incluir la presunción de laboralidad, pero de la posición de la institución, del gobierno, del ejecutivo, puede ser. Para los que investiguen, para los muchachos que investiguen, una cuestión, todos los que hablan de presunción de la laboralidad se refieren a la ley española. Eso me parece bien interesante y es bueno que la busquen en Google. Se llama Ley Rider, con lo cual ya saben que no se aplica a los conductores de Uber, se aplica a los repartidores. Entonces, ¿qué establece esta ley? La ley 12 de 2021, creo que de abril, 9 de abril, me parece, de 2021, incluye una presunción de laboralidad. Una presunción que puede ser desmentida, una presunción no absoluta, sino relativa. Pero es importante una presunción de laboralidad, aunque sea relativa. Y la ley española dice, se presume incluida en el ámbito de esta ley la actividad de las personas que prestan servicios retribuidos consistente en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercado. Se presume, entonces establece esta presunción, pero aclara que se refiere a esas personas que trabajan para empleadores que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita mediante la gestión algorítmica del sector. Es decir, que es una presunción simple, pero que esa presunción debe ingresar en esta parte final del artículo. Lo digo, pues yo estuve ahora en un evento en febrero en Salamanca y ahí hablé con colegas sobre cómo marchaba esta presunción de laboralidad que nosotros valoramos mucho desde la doctrina. Y ellos decían que había habido una doctrina empresarial, proempresarial, para que esa presunción se marcara en los límites de esta frase final, ¿no? Facultades empresariales de organización, dirección y control, etc. Y voy a la última placa. También me gustaría después que ustedes, dentro de un mes o 2 meses, alguien me hiciera una devolución. Porque también esto lo aprendí de este viaje en España. ¿Qué pasó con la presunción de laboralidad? Esa es la primera pregunta que hice. Bueno, ustedes tienen la presunción de laboralidad de los repartidores. ¿Se resolvió el problema de los repartidores? Me dicen que en algo mejoró, pero en algo mejoró. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es hoy en día la geografía de los repartidores en España? Globo, que es la principal, es el pedido ya de España. La Globo mantiene un modelo de trabajo autónomo. Mantiene, aún con la ley. ¿Y cómo logra ese modelo de trabajo autónomo? Aumenta la libertad del repartidor y sí quita las penalizaciones económicas por rechazo de pedido de conexión. Y Globo solo ha laboralizado a 5% de sus trabajadores. Está un dato que impacta. Otra plataforma, Deliveroo o Deliveroo, ha abandonado sus actividades en el país.
La tercera plataforma es Uber Eats, que laboralizó el 50% de sus trabajadores. Y aquí viene la última parte, que es la que me gustaría que ustedes me dieran una devolución, no ahora, después de la investigación. Miles de migrantes indocumentados trabajan en la plataforma con documentación de migrantes residentes. Esto supera mis límites de entendimiento. Es decir, el modelo de plataforma servía, como decíamos al comienzo, una virtud, entre comillas, del modelo de plataforma, es que el trabajador encuentra rápidamente una ocasión de trabajo, sin necesidad de un currículum. Lógico, tiene que ser un trabajador que tenga una cédula de identidad. Eso es lo menos que puede pasar. ¿Y qué sucede? El trabajador emigrante, pensemos emigrantes del norte de África, que está registrado, que es un emigrante formal que tiene cédula, le cede la cédula al, al compañero que viene de emigrante, que es informal. Y el compañero informal le da el 25% de las ganancias. Es decir, le alquila el puesto, ¿no? Y entonces uno dice esto, pero es una locura esto. Bueno, pero a ustedes no les ha sucedido como a mí, que a veces tomar un Uber y el conductor de Uber es un venezolano que ustedes saben que no tienen la menor posibilidad de comprarse un auto. Entonces nosotros también vemos que se produce dentro del mundo de las plataformas una tercerización entre trabajadores, una sustitución de trabajadores subcontratados. Entonces, este tema me parece que es absolutamente interesante. Por lo que se refiere a Uber en España, es, ahí también ha habido una legislación importante, pero España es como, ya a esta altura es como una federación, cada provincia legisla por la suya. Entonces Uber está presente en ciudades importantes como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, etcétera, etcétera. En otras ciudades no está presente o porque el negocio no justifica o porque hay regulaciones muy complicadas, ¿no? Esta última información sí la saqué de la inteligencia artificial de Google, con lo cual eso también lo puse esto aquí porque como anciano docente no está prohibido sacar, yo creo, la información de Google, pero si la sacan, citan, porque si no la citan para mí es plagio. Entonces, sí, esta la saqué de Google, pero ahí pongo la cita porque un día alguno de ustedes entra en Google y dice, mira, raso plagioso, esas cosas. Entonces, esas son las. ¿Cómo se ve el futuro? Yo creo que es un camino lento, que no va a, a resolverse rápidamente ni con la ley, ni con las reglamentaciones, ni con la modificación. No, no, no va a ser. Pero me parece que es un camino en su vida. Es un camino en su vida. Y mucho dependerá de otro problema, la capacidad de sindicalización de los trabajadores. Porque ahí tenemos un nuevo problema. Son trabajadores muchas veces que buscan este trabajo porque es inmediato, es rápido, pero apenas tienen un trabajo mejor se van. Entonces es difícil construir una solidaridad en el tiempo. Y por otra parte, por cuestiones diversas, pero si bien el PCNT los apoya y todo, pero se han mantenido por diversos motivos afuera, me parece, de la central, y eso los debilita. Entonces, yo creo que esto es un nuevo fenómeno, es el industrialismo de la digitalización, importarán las leyes, pero también la solidaridad de los trabajadores. Bueno, y ahora quiero escucharlo.
Bueno, agradecerte al profesor Juan Razo en esta excelentísima primera presentación que nos está haciendo sobre la ley 2396, ley que ya está vigente. O sea, esto no es un proyecto de ley, es una ley nacional que está rigiendo en el Uruguay, que nosotros, falta el proyecto reglamentario, pero nosotros lo estamos analizando como una norma. Y bueno, y obviamente los temas principales que vimos es eso, el trabajo subordinado frente al trabajo autónomo, que la ley no lo define, el tema de los algoritmos, el tema de los derechos y las protecciones de los trabajadores, y el tema de fondo nuestro, que es la negociación colectiva y la libertad sindical, que como bien mencionó el profesor, es uno de los temas que de alguna forma sui generis, digamos, a lo que se debería hacer en los trabajadores en relación de dependencia subordinados, les presenta digamos, una modalidad intermedia o más restringida que la que tendría que tener, ¿no? La idea es ahora a todos los estudiantes que quieran participar, Betiana toma la palabra y va armando la lista de oradores. Queremos comentar también que justo esta semana pasada, en la reunión del Instituto de Derecho del Trabajo, estuvo presente el señor ministro de Trabajo y el señor subsecretario de Trabajo, profesor Hugo Barreto Gione, quien es también de esta casa de estudios, ¿no? Prestigioso, junto con el profesor Razo. Y allí ellos anunciaron que este es un tema que no solamente quizá están preparándose el decreto reglamentario, sino que estaría cuestionada la ley. Por lo tanto, entendemos que es un tema importante para la discusión y para el aprendizaje como alumnos en este tiempo que se va a dar, y que lo leamos bien nos va a permitir hacer un seguimiento de las etapas futuras que también van a pasar, ¿no? Y sobre todo relacionarlos con el tema de nuestra materia, que va a ser esta exposición que anunciaba Betiana, que después vamos a tener que hacer, y donde vamos a elegir algún tema de todos estos relacionados con nuestra materia. Bien, compañeros que quieran anotarse, creo que está Martín allí. Te dejo, Betiana. Martín, adelante. Sí, buenas noches, profesor, buenas noches, doctor Razo, ¿cómo andan? Un placer, verdad, tener acá en una eminencia en esto, en esta clase, y la verdad que es fundamental. Yo creo que en lo que me baso principalmente en esta ley, que ahí me parece que también es una cuestión que habría que pensar a futuro o pensar, no sé, pienso, ¿no? Es una cosa, una reflexión que hago, ¿no? Sí, obviamente. En el tema de cuando se habla ahí del tema de los salarios vacacionales, o a quién se lo van a cobrar si el día de mañana tiene que pedir o reclamar esa remuneración al trabajo. Entonces, como que algo que, si bien hay que hablar muy cotidianamente, muy diminuciosamente, esa es la palabra, creo que hay cuestiones que se contradicen, ¿no? Yo creo que, si bien estoy de acuerdo que para mí es un tema de que es un trabajo subordinado, porque ya al depender de alguien o que alguien te remunere con un precio según los viajes que hago, según los repartos que haga, me parece que es claramente que es algo subordinado, ¿no? Porque está dependiendo de algo. Pero creo que ahí habría que ver, pienso yo, a futuro, la implementación de, si bien ahora existe, pero un registro detallado de las empresas que trabajan con este tipo de plataforma para poder el día de mañana, si hay alguna, vamos a decir, incumplimiento en base a los derechos o la relación laboral, a dónde ir fehacientemente y no hacer un trabajo tan investigativo como se ha pasado, que se tuvieron que llevar, como decían bien anteriormente usted, Razo, a Suiza o a otras partes que son más bien de la parte europea y no tanto sudamericana, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas para trabajar. Obviamente el tema de la organización se hace mucho más difícil en los trabajadores y trabajadoras que están en este método, en esta metodología de trabajo, que es muy complicado, ¿no? Entonces hay mucho para trabajar, y creo que esta ley me parece que, ya lo han dicho, me parece contradictoria en ese sentido, ¿no? Por ahí dejo mi reflexión. Muchísimas gracias. Martín, esto que tú decís, eso es un problema bien importante, ya sea de las plataformas, ya sea de todas las actividades que se dan en el mundo digital, que son cada vez más. Yo puedo ganar un juicio, tengo las leyes, los jueces, todo, pero después tengo que cobrarlo el juicio. Entonces, ¿dónde voy a cobrar?
Y yo he insistido mucho en otros artículos, en este caso, también en el caso de los nómades digitales. Los nómades digitales son cuando tú y yo buscamos en el mundo digital si hay alguna actividad. Yo, por ejemplo, conozco otro idioma, busco si puedo ser traductor en Australia o lo que sea. Entonces yo creo que los estados, para dar permiso a las organizaciones, a las multinacionales de la información, a operar, tienen que tener una cabeza visible, tienen que tener una responsabilidad en el país. Hasta hoy ha habido responsabilidad. Hubo dos etapas. La primera etapa en que la plataforma se escondía. Y de no, Holanda, esto, Después una segunda etapa que entendieron que no es negocio esconderse. Ojo al gol. Estamos hablando de negocios. Eso es importante. Entonces, segunda etapa que empezaron a no esconderse. Mucha información no surge ni de la doctrina ni de la jurisprudencia, sino de la prensa. Leí el otro día que no sé si fue, qué plataforma fue, que hizo, no sé, una cantidad enorme de transacciones por suma de 20, 25 mil dólares, una montaña de dinero, porque interesaba. El problema grande, Martín, y ese me lo tiene que explicar alguien, yo no lo sé explicar, es si a la plataforma un día el negocio no sirve y apaga la luz, ¿qué sucede? No la negociación en el medio, no, la plataforma de Uruguay no me sirve, apago la luz, ¿no? Como ha sucedido, Galicia no me sirve, en España han apagado, pero apagó la luz y se fue de Galicia. En fin, es un tema. Sí, es. Juan, te doy la palabra a Sandra. Un dato que se lo comentamos al invitado y para todos también ir conectando. El profesor hablaba de, bueno, cómo es la realidad y el impacto de la sindicalización que uno se teme a priori difícil o baja. Nosotros recibimos en abril a Camila Lara, que era la expresidente del sindicato de Pedido Ya. Corregime, Manuel, si me estoy equivocando. Y ella, Correcto. profesor, nos contó la praxis, la práctica, la diaria, como trabajadora dependiente de ella hasta que la despidieron. Y creo que esta es la mejor oportunidad para que atemos el cuento de los hechos, profesor, que nos hizo ella como trabajadora y haber pretendido ser la dirigente sindical y conformar y todo lo que sucedió después con el encuadre que está haciendo el profesor. Nos contó datos que creo que no teníamos manera de conocerlo, de grandes dificultades, de cómo funciona la plataforma, lo difícil, el valor de los datos que los trabajadores deberían de tener y una cuestión que me quedé pensando cuando usted planteaba lo de los migrantes, cómo la mayoría de las veces quien conduce la moto no es el dueño de la moto, es que se la prestó al primo, al amigo, al que está, quizás estaba la mala y se la prestó y ese quizás la vuelva a prestar, entonces es toda una cadena y a final del día trabajadores con una moto que ni siquiera es de ellos, que no tienen la menor idea si tiene un seguro, si no tiene seguro, si la rueda está bien, si tiene freno, ni idea, pero ni idea porque ni siquiera la moto es de ellos. Entonces, como lo que nos contó que creo que ahora empezamos como a revestirlo con información, porque bueno, obviamente el nivel de análisis que tenemos que tener como operadores jurídicos, como futuros licenciados, ese es otro, ni que hablar con una exposición de este calibre, pero un poco para ir atando la información que nosotros fuimos teniendo y que, bueno, va a resultar de a poco cuando hagamos este proceso. Solo un poco eso para Se da motivar. cuenta que yo venía con la curiosidad de Salamanca y usted me está diciendo algo que va más allá que de nuestro Sí, diario es que me lo vivir, quedé ¿no? pensando Y cuando, un cuando campo de investigación importantísimo. O sea, hay sí, manos levantadas. sí, Sandra primero y después Eliana. Sandra, adelante. Buenas noches para todos, buenas noches, profesor. La verdad que es un honor poder hablar con usted. Realmente
muy, muy grato. A ver, como me gusta también, me gustaría saber también la postura de, más allá de la legislación de Uruguay, pero también la Organización Internacional del Trabajo, cómo visualiza esta normativa en Uruguay, porque sé que nosotros el año pasado, el semestre pasado, estuvimos con Husserl hablando mucho sobre el referente de la OIT, y sé que la OIT estaba haciendo una encuesta para comenzar a hacer como un convenio internacional referente al trabajo de plataformas. Entonces, ¿cómo se visualiza esto también a nivel de Organización Internacional del Trabajo, la postura de Uruguay? Porque Uruguay es un referente también en materia normativa, y sabemos que es así. Entonces, me gustaría saber un poco también en el ámbito internacional, porque el ámbito internacional después se ve reflejado en el ámbito nacional. Gracias, profesor. Eliana, yo le agradezco su pregunta. La pregunta que yo me hago, la pregunta de la primera o segunda placa, porque muchos de nosotros estamos pensando que la OIT va a reconocer la presunción de subordinación, va a sacar un convenio colectivo, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Eliana, no tengo la menor idea de lo que va a decidir la OIT. Pero como usted bien dice, la OIT sigue marcando el rumbo de las cosas, nos gusten o no nos gusten. Si yo fuera dictador del Estado uruguayo, porque así se designara, esperaría a emitir el decreto reglamentario, la ley, a ver qué dice la OIT, para de alguna manera también estar alineado con el mundo. Porque, repito, en eso, a mí, así como me aterra la precariedad que se está construyendo, me aterra que vivimos en países que necesitan esa precariedad, necesitan mejorar esa precariedad, pero que no se pueden dar el lujo de decir, bueno, eliminemos pedidos ya. ¿Entiende? Adentro de mí hay dos voces, así decía Goethe en el Fausto. Para mí hay una voz, es la voz que dice, por favor, saquemos de la precariedad a estos trabajadores. Y la otra voz, decir, ojo, es una materia muy difícil, porque hay mucho dinero en juego, muchos intereses en juego, y es un modelo de negocio. No es un modelo de derechos humanos o un modelo de futuro, es un modelo de negocio. El negocio no sirve, el negocio se va. Entonces, es, es muy complicado. Entonces, como usted dice, yo espero con inquietud lo que ojalá OIT tenga el coraje para afirmar esa frase, el trabajo de las aplicaciones tiene que ser un trabajo decente y que no sea una retórica que repetimos con un contenido absolutamente vacío. Por eso, porque hablamos constantemente que el trabajo no es una mercancía, hablamos sobre la dignificación del trabajo, hablamos sobre el trabajo decente, y por eso esta era mi consulta. Y como sé que usted es un referente a nivel nacional e internacional, capaz que tenía alguna percepción No, del... no tengo recepción. Y yo hoy estoy mirando a Manuel. Yo no pude estar el otro día en la reunión del instituto, pero nosotros tenemos el subsecretario de Trabajo, que es el catedrático Hugo Barreto, compañero de todos nosotros, que además de ser subsecretario, es quien ha ido en los últimos 5 años a Ginebra, yo creo. Entonces, es un hombre que está muy empapado de la OIT. Quizás, Manuel, si lo invitan a hablar, habría que preguntarle si él tiene algún elemento para vaticinar qué va a suceder a la OIT. Yo, sinceramente, cuando no sé las cosas, digo, Sandra, no sé, no me imagino qué pueda suceder, porque el tema está tan enrollado en el mundo que es muy difícil entender cómo la OIT lo aclarará.
Muchas gracias, profesor. Eliana, adelante. Hola, buenas noches para todos, ¿qué tal? Un gusto. Profe, lo estaba escuchando con todo y comparto todo lo que dijo, no solo partiendo de la base de la cadencia, de la decadencia de los empleados, y que esto lleva a una cuestión, en mi humilde pensar, de todo lo que dijo, porque comparto todo lo que dijo. ¿Por qué no hay una negociación? Por el simple hecho de dónde parte el trabajo. El trabajo parte de la precariedad, por lo general en este tipo de trabajo, de los emigrantes, los migrantes, de la gente con menos condiciones, ya el solo hecho de no tener un currículum, las mismas cédulas, la moto, como decía la profesora, que de repente es prestada y prestada, porque pasa así, uno se aferra a lo que tiene a mano, que no es óptimo, no. Y obviamente, como decía Sandra también, nos cansamos de escuchar el trabajo dignifica, pero el trabajo dignifica. Obviamente que hay muchos trabajos que no son placenteros, y hay muchísimos. Me parece que esta ley cayó como un salvavidas, como un manotón de ahogado por el momento que estaba pasando, y no solo Uruguay, porque España, escuchando al profesor que decía que viene de Salamanca, de escuchar, están más avanzados que nosotros, y por lo que tengo entendido, la regulación laboral en España no es mala, y están más avanzados que nosotros y están en ese estampa. ¿Qué pasa? Los de Estado, pienso yo, que regulan y no regulan por lo mismo, porque mientras al Estado le sirva, hay un manojo grande de personas que no tendrían trabajo si no fuera por este tipo de trabajos. Entonces, el mercado laboral está acaparando ciertas personas que de otra manera no tendrían trabajo. Que el trabajo es, no, por supuesto que no, que ganan bien, no. Que hay muchas falencias, pero muchísimas falencias. Lo que pasa que pienso que a su vez como que ponen invisiblemente ese palo en la rueda porque no pueden legislar todo como quisiéramos, como debería ser. El tema es que si se legislara como se debería hacer en todo, desde lo que nombró Martín hasta el profesor, capaz que no estaban, iban como hacen. ¿Y qué pasa con todo ese mercado de gente que no puede acceder a otra forma de trabajar? Entonces pienso que la ley no está, o sea, en mi humilde percepción de estudiante que no sabe nada, me parece que falta muchísimo. Y la OIT tampoco va a regular, desde mi punto de vista no va a regular, después de que se pida. Porque para mí pasa eso, que al haber tanta gente que trabaja en negro, o por otro lado, es bravísimo, no puede dejar a todos contentos, pero si aprietan, en una manera burda de hablar, si aprietan para que se regularice todo, las empresas van a levantar vuelo y se van a ir. Y al no tener ese sindicato, que no se forma porque la gente migra hacia otro trabajo cuando consiguen algo mejor, nunca van a llegar a una buena negociación colectiva. No solo que se haga algo que sea mejor para el trabajador, porque como nos dijo Camila también hace unos meses atrás, ¿qué pasa? La gente se va, y si se juntan para querer reclamar o no están unidos, ahora lo apoya el PIT-CNT, ahora de Uruguay, claro, la gente se va porque ojalá se vayan todos porque encuentren algo mejor. Pero no todos se pueden ir, otros se tienen que ir porque los echan o los sacan. Pero el trabajo no ser seguro, no tener dónde cobrar o un subsidio, ahora vemos que, bueno, por suerte se amparó por lo menos la parte de los accidentes laborales o las enfermedades, pero también lo mismo, ¿a dónde cobras una licencia? ¿A quién le cobras un despido? Entonces lo veo como que fue medio como un salvaguarda y volvemos a lo mismo, en un periodo que se estaba yendo un gobierno que venía el otro. Algo había que implementar porque, bueno, ya lo de pedido ya hablo acá en Uruguay, ya habíamos tenido la sentencia de Uber, se precisaba, pero me parece que le falta mucho, que hay mucho, 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 por todos los motivos que di, me deben haber quedado muchísimos más. Muchas gracias. Gracias a ti, Eliana. Y sí, comparto plenamente lo que decís. Y fundamentalmente comparto cada vez más en el mundo se está dando una franja de trabajo absolutamente precario. Hay un nombre en inglés que la llama la gig economy, G-I-G economy, economía de la pobreza, donde estas grandes multinacionales que lucran con la pobreza chantajean de alguna manera a los estados. A los estados, yo no me refiero al tema Uruguay, ese problema es global. ¿Por qué? Porque los estados no les saben dar trabajo.
estas personas. Entonces los estados saben que si mañana una de estas grandes plataformas apaga la luz, el 80% se va a ir hacia la delincuencia, que esa es la gran oportunidad de empleo que existe en nuestros países. El otro lugar donde no te piden un currículum para ingresar. Entonces, la situación es compleja. Por eso, hay una cosa que quiero decir. A mí no me gusta hablar de plataforma, porque es un tema, como te decía, que yo tengo dos voces. Entonces no me gusta entreverar a la gente porque yo mismo no me entiendo a mí mismo. ¿Entiendes? Pero me lo pidieron Manuel y Betiana y sí hablo con ustedes. Porque me gusta estar con los estudiantes porque piensan. Mira, es un tema difícil. No es un tema que se resuelve poniendo tinta sobre el papel, ¿no? Se resuelve mucho creando solidaridad, creando conciencia, ¿no? Pero como decíamos tú y yo y otros, es difícil crear solidaridad en este campo, ¿no? En fin, es un mundo difícil. Se nos cortó. Sí, se nos cortó. Se De cortó, sí. llegar a la universidad. No pierdan esa suerte que porque el futuro es trabajadores bien formados, no formados, trabajadores bien formados y trabajadores con trabajo precario. ¿Por qué bien formado y con trabajo precario? Porque en el medio estarán los robots. Los robots habrán eliminado el trabajo común de la gente común. Entonces, por favor, estudien para saber, no para aprobar los exámenes. Bien, yo quería comentar una cosita en relación a esto también. Primero, las apreciaciones del ministro y el viceministro el otro día en la reunión simplemente fueron de que no había conformidad con la ley que está aprobada y que está vigente y que posiblemente se hicieran alguna propuesta y que sí que estaba en un primer borrador el texto de decreto del Poder Ejecutivo para el decreto reglamentario, ¿no? Pero no hicieron apreciaciones sobre ese tema. O sea, es un tema que obviamente va a estar en el debate y por lo tanto le da más riqueza a esta presentación y este trabajo que estamos haciendo. Yo quería recomendar, lo puse allí, un trabajo del doctor Razo de fin de año del año pasado, que les leo el título, que es la incidencia de las relaciones, de la inteligencia artificial en las relaciones laborales, ¿no? Un trabajo que es un poco más amplio, que engloba todo lo que en las plataformas sería todo el tema de los algoritmos, de cómo regula, digamos, la forma del trabajo, los algoritmos. Recordaba Betiana, nos comentaba Camila Lara, como usuaria de los algoritmos, todas las cosas que lo regulaban, tanto de las calificaciones, de la productividad, del tema de, digamos, de los horarios, del seguimiento, o sea, el conocimiento de la vida, todo lo que hacía, lo que comentaba el doctor Razo, que establece el proyecto de ley de la historia personal, digamos, y la exposición de la historia personal del trabajador, en fin, todos esos temas, y cómo tiene que haber una ética también, que la ley de alguna manera menciona algunos principios generales de eso, pero que cada día es más importante esos aspectos, porque son los que van a marcar la forma del trabajo, los modelos de negocios y las formas de organización del trabajo que las generaciones de ustedes en adelante les va a tocar vivir y trabajar. Entonces, bueno, yo aprovecho que está el doctor Razo y bueno, yo como quedé impactado con ese artículo, los comparto ahí en los comentarios para que lo quieran ver también. Eh, Quien tenga la idea de participar, quiere hacer un comentario, lo esté elaborando, este es el momento. También leemos el chat para quien no tiene micrófono, no tengo ningún problema en trasladarle al invitado la consigna, la consulta, el comentario. Así que todavía lo vamos a retener unos minutitos más al profesor. Igual le dijimos que no iba a ser un aburrimiento este pedido de intervención. Pero bueno, creo que la respuesta de ustedes, más de 90 conectados, fue más que buena y todas las consignas también. Le doy la palabra a Verónica.
Buenas noches. Bueno, creo que para todos los profesores, a mí me preocupa o me impacta qué repercusión tiene a nivel de la negociación colectiva esta separación que hacen, esta segregación de quién se puede sindicalizar y cómo, que me parece primero anticonstitucional, por decir algo, porque va en contra de la promoción de la sindicalización del artículo 57 de la Constitución. En principio, además de la forma, y me parece también una forma de atentar al sindicalismo en Uruguay, a la tradición, pero eso es personal. ¿Qué impacto tiene a nivel legal, en, inserto en todo el sistema normativo, tanto de OIT como las leyes de negociación colectiva de Uruguay? Eso es lo que Bueno, me gustaría. yo espero que estemos todos para seguir hasta las 11 de la noche, porque la pregunta de Verónica nos invita a eso, ¿no? Verónica, tu pregunta la contesto con otra pregunta, después te doy la contestación. La pregunta es, ¿los derechos sindicales pertenecen a organizaciones de trabajadores o pertenecen a todo el mundo? Una organización de mujeres tiene el derecho, los derechos sindicales o no tienen los derechos sindicales. Una organización de estudiantes tiene o no tiene. Entonces, desde el punto de vista teórico, de la teoría más tradicional, que no es la mía, porque para mí todos los grupos tienen derecho de negociación amplia, pero la teoría tradicional daba los derechos de sindicalización solo al trabajador subordinado, solo los sindicatos. Y los sindicatos solo pueden estar formados por trabajadores subordinados. Entonces ahí lo que entiendo que dice la ley, pero escribí primera lectura, puedo equivocarme, es una ley que recién se aprueba. La ley hace esta referencia a los trabajadores autónomos. Diciendo que los trabajadores autónomos, según la teoría tradicional, no tienen derechos sindicales. Pero en este caso nosotros le otorgamos el derecho de negociación. Y no habla de la huelga, habla del derecho de negociación, con ciertos límites, ¿no? Es un derecho de negociación acotado. Ahora, lo que yo sigo insistiendo, los derechos sindicales no son dádivas que dio el Estado históricamente, fueron fruto de la lucha. No. Voy a decir una cosa que no quería decir, pero después me entusiasmo, entonces digo todo. Quizás sea un tema que ustedes tienen. Es decir, uno de los temas que ustedes deberían investigar, y después Manuel y Betiana me pasan, es los trabajadores de plataformas. ¿Están en el PCNT o no están en el PCNT? Sinceramente, yo no tengo una contestación. Y tengo la contestación de un colega que creo que defiende a los repartidores. Dice que no están porque no quieren pagar la cuota del PCNT. ¿No? Que eso uno dice, ah, qué horrible. No es tan horrible si tú pensás que son trabajadores que cobran una miseria, que son trabajadores fluctuantes, que son... Pero es de ahí donde yo veo que tiene que nacer de alguna manera la construcción de relaciones laborales más ecuánimes, más ecuánimes, más... Entonces, contestando a tu pregunta, la ley le da un poco más a los trabajadores autónomos, pero es avara en lo que le da, ¿no? Yo creo que el trabajador autónomo tiene muchos otros derechos, por ejemplo, el derecho de ir a la huelga, ¿no? Que no es un derecho menor, porque ¿qué voy a negociar yo si no puedo ir a la huelga o si no puedo hacer conflicto? Como decía Hermida, huelga, sindicato y negociación colectiva son tres cuestiones. También preguntaría en una investigación,
cómo perciben los trabajadores de determinado sector a los trabajadores de plataforma. Los peones de taxi perciben a los conductores de plataforma como colegas, como compañeros o como conductores. Ese es otro de los problemas que a veces se plantean con cierto dramatismo también aquí en el mundo, ¿no? Sí, Lástima que yo le nego. estoy trasladando más problemas que soluciones, me parece. Un fracaso esta charla. No, Profesor, disculpe la creo que hay, intromisión, pero sí, esa percepción de ay, trabajador a trabajador de este siglo, de mirarse como enemigos y no como socios, es en este tema, pero en muchos temas, es triste, muy triste, el no percibir al otro. El problema que es más, vivimos en una cultura que ha promovido el individualismo. Antes el mundo era más homogéneo, entonces era más fácil construir solidaridad en un mundo más homogéneo. Ahora vivimos todos destacarnos y aunque, porque la publicidad, yo hablo, utilizo el término pornografía visual, no para referirme a lo sexual, sino a la pornografía del consumo. Lo veo en mis nietos. Yo a mis nietos les regalo championes, va a mirar primero si son de marca, porque si no me va a decir, abuelo, ¿para qué me lo regalaste? Es dramático, es terrible. Soy hijo de la escuela pública y, y no puedo entender estas cosas. En fin, nos vamos de profesor, este. a lo que le planteaba la compañera y a lo que usted reflexionaba, creo que también introducir el tema de negociación colectiva fuera de un ámbito de consejos de salarios, ¿no? Cuando nuestro modelo de negociación colectiva, creo que es indiscutible que el buque insignia es el ámbito de los consejos de salario, por cómo está estipulada la 18.566, la historia de negociación colectiva en los consejos de salario y en principio, hoy por hoy, la exclusión de los autónomos, lógicamente, de los consejos de salario. Entonces, ¿cómo articular lo que señalaba el profesor de esta consigna legal de derechos que ya reconocidos de antaño a un autónomo, pero restándole un instrumento como, en principio, ¿no? Como puede ser el mecanismo de acción de la huelga o el ámbito de los consejos de salario para negociar? Cuesta un poco como entender esa lógica, cómo va a derramar en una tutela real de derechos sindicales. Lo veo como, me cuesta visualizarlo al menos, ¿no? Más con trabajadores que son de rápido, que cambian rápidamente de posición. Es muy difícil. Y consejo de salario por un lado, y además del consejo de salario, en nuestro país la negociación por actividad es el otro elemento fundamental. La negociación por empresa es cual. Sí, difícil. Ya te doy la palabra, Martín. Solo un comentario más de esto, porque es el artículo que a mí me despierta más dudas de todas, ¿no? Pero además, y lo escuchaba cuando usted presentó el artículo 19, uno lo viene leyendo, consagra estos dos derechos y dice, podrán suscribir acuerdos colectivos con relación a condiciones de trabajo y de retribución. Entonces sigue haciendo ruido porque habla de retribución con los conceptos asociados a retribución, salario, pero en el marco de los autónomos, entonces como que no condice cómo va un autónomo con una empresa monotributista a reclamar un acuerdo de salario frente a alguien que técnicamente no es el empleador de un trabajo subordinado. Entonces, no sé cómo se articula, capaz que estoy muy formateada con esa división que usted presentó al inicio, trabajo subordinado para ciertas tutelas y el autónomo. ¿Cómo empezamos a diluir esa frontera, a difuminarla y entender que es una persona que trabaja, que lo vestimos de dependiente, lo vestimos de autónomo, hasta que incluso la Suprema Corte tiene una regla compleja porque el arbitraje no aplicaba en nuestro país para resolver conflictos individuales.
hasta Eso sí. mayo. Eh, Cada artículo puede dar lugar a Sí, un debate, a una charla, a un congreso. sí. Martín, adelante. Sí, no, no, sí, lo mismo, ¿no? Esto da como para hablar de todo no sé, toda una eternidad, ¿no? Muchas cosas, muchas diferencias, muchas cosas a estudiar. La verdad que normativas nacionales, normativas internacionales, cómo congeniar las dos partes, la UIT, qué papel puede tener en esta medida, los juegos de intereses, los juegos de conflicto. En la UIT, ¿quién tendrá más fuerza los empleadores que los trabajadores? O sea, hay muchas cosas que da para un debate arduo y largo, y bueno, como esto tiene hora de terminación, pero está bueno para seguir reflexionando. En base a la parte bueno, de parte de cómo negociar, ¿no? Es algo muy difícil en base a cómo ir los trabajadores que están vinculados a la plataforma y no están con una base, un movimiento sólido, un movimiento histórico, por así decirlo, con gran base como con el PCNT, a ir ellos solos contra una empresa fantasma que no sabés a quién van a mandar, ¿no? Porque capaz que te pueden mandar al vecino de la esquina o a un mercader en representación de la plataforma tanto, y se van a representar y no sabes cómo se va a congeniar y cómo se va a poder llegar a una real negociación colectiva, ¿no? Entonces, ¿qué parte puede cumplir el gobierno en esa dupla? Si el gobierno tendría que averiguar realmente si esta empresa, que este representante realmente es mandado por la empresa o no, cómo lo mandan, en qué más, o sea, muchas cosas que me parece que, si bien usted dijo, Razo, el tema de que nos vamos más con preguntas que con respuestas, pero creo que es parte de esto, ¿no? Porque estamos viviendo una transformación muy grande en este mundo tan modernizado, por así decirlo, que no, por así decirlo no, es modernizado y que vamos en base a... es complejo, es complejo. Igual la otra vuelta también tuve en otras clases que también de la carrera tuvimos hablando sobre la inteligencia artificial y el rol que cumple. Entonces, ¿qué parte pueden estar los trabajadores? ¿Dónde quedan los trabajadores si no están formados, no acceden a poder un puesto de trabajo porque está sustituido por la inteligencia artificial o por la maquinaria? O sea, hay muchas cosas para hablar y muchas cosas para resolver de aquí en más, ¿no? Un modo de reflexión nada más. Muchas gracias. Pero ves, Martín, una cosa que es importante. Hay muchas cosas que reflexionar, como tú decís. Yo, es decir, no veo, es mi crítica, puedo equivocarme. No veo en tu generación, ni en el mundo sindical, con el cual tengo buen contacto, que se plantee con fuerza este problema. También me han dicho algunos sindicalistas amigos, convocar una huelga para un aumento de salario es posible, para la reducción de la jornada es posible, para la transparencia del algoritmo es más difícil, pero es la transparencia del algoritmo que nos va a pegar por la cabeza. Y entonces hay que divulgar estas cuestiones. No, son muy afectuosos, Manuel y Betiana, invitarme. Yo, en el contexto del laboralismo uruguayo, soy considerado un excéntrico porque me ocupo de la inteligencia artificial, no me ocupo del salario, de las cosas concretas. ¿Entendés? Y esto hay que ocuparse. Mantenemos dos participaciones más. Yo sé que es un poco tarde, así que si les parece bien a todos, cerramos con estas dos compañeras que participan, porque si no, otra invitación, Manuel, el profesor no la va a recibir porque son 9:30 de la noche y estamos todavía. Es un tema que nosotros evaluamos con Manuel, que nos iba a aprender a todos, porque bueno, es actual, porque el profesor lo plantea súper desafiante, entonces se veía venir, pero bueno, Verónica y Sandra, cerramos con las participaciones de ustedes, si les parece, en ese orden. Perfecto, muchas gracias. Yo quería agradecerle porque sea ese excéntrico en el derecho laboral y en la legislación nacional de traer el algoritmo, la inteligencia artificial, los sesgos, la ética al diálogo para legislarlo, porque
no lo vemos. Yo sé que es difícil de ver en lo cotidiano, es difícil de ver para los estudiantes, pero se agradece enormemente para que uno también ponga en primer plano, cuando hablemos de cualquier norma, legislar sobre tener acceso o derecho a tener acceso y formación para llegar a esos algoritmos, sea de los sindicatos, sea desde los gobiernos, porque necesitas un técnico que te acompañe para poder traducir eso en legislación real y práctica. Entonces, muchas gracias por estar ahí hinchando. Sandra, Sí. Me sumo al agradecimiento de mi compañera Verónica. Gracias por ser ese excéntrico. Ojalá el derecho uruguayo cultive mucho más excéntricos. Y nosotros en esta materia hemos dado libertad sindical, estamos dando negociación colectiva. Entonces, para nosotros es como las relaciones laborales están en una etapa de modificación, de transformación con este mundo nuevo que después de la pandemia se ha disparado realmente. Ha tenido una transformación muy grande y no podemos seguir analizando solamente en el pasado, sino también tenemos que tener una mirada al futuro en esta transformación propia de las relaciones laborales. Entonces me sumo a ese agradecimiento. Perdón, profesora, que hemos estado muy participativas, pero la verdad que, a ver, tener a Razo en una clase realmente es maravilloso. Gracias. Bueno, Yo Juan, agradezco estos agradecimientos que me parecen un poco exagerados. Sí quiero dejar un mensaje final que nada tiene que ver con la plataforma y sí con la docencia. La docencia es un ida y vuelta de estudiante y docente, ¿no? Ustedes esta noche me han dado una gran alegría porque yo he ido apuntando cosas que ustedes dijeron. Les decía, aprendí un poquito más de ustedes, de Betiana, de Manuel. Y eso es el crecimiento de todos nosotros. Entonces, luchen todos, ahora como estudiantes, ahora como docentes, los estudiantes por una enseñanza participativa, donde no exista ese viejo docente carcamán que habla desde el púlpito y todos los aburridos estudiantes que lo escuchan. Gracias, realmente gracias por la alegría que me dieron esta noche. muy bien, gracias Juan entonces y gracias a todos por la participación y tenemos trabajo para hacer. Todo esto que vimos en la exposición, en la presentación. Muchas lo gracias, que pasen compartimos, bien. profesor. Cuando tengamos los trabajos, lo ponemos disponible en EVA y les mandamos el enlace si un día los quiere ver. Gracias, Yo voy infinitas. a mandar el PTT y sí, les pido esos trabajos cuando tengan, porque es es la única forma que yo conozco de ir aprendiendo sobre esta realidad que nos rodea. Gracias, muchas gracias. Muy bien, Buenas gracias noches. entonces. Muchas Buenas gracias, que pasen noches. Gracias. bien. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches, muchas Gracias gracias. también. Muchas gracias. Chao, Gracias. chao.